Hoy vamos a traer un poquitito de miedo a este espacio y lo vamos a hacer a través de Toni Sánchez Bernal y de su obra Ofensa al Frío. Toni Sánchez Bernal es guionista, ensayista y esta es su primera obra publicada por Ediciones Planeta y es una obra que por otra parte pues ha tenido muy buena acogida. Os cuento un poquito la hipnosis antes de hablar con él, puesto que he tenido ocasión de entrevistarle. Toni Sánchez Bernal nos va a llevar pues bueno, a la Sierra de Madrid, a una casa un poquito bueno, pues perdida en medio de ninguna parte, en la que vive un matrimonio pues un tanto, bueno, en una relación complicada e incluso muy difícil, puesto que lo único que les une es la muerte prematura de su hija pequeña, Lucía. Sin embargo, en esta misma casa se va a producir un crimen que va a cambiar por completo sus vidas, que va a cambiar también por completo la relación entre ellos, sobre todo con la intervención de la propia policía en el caso. Y la singularidad de la trama es que el principal sospechoso del crimen que se ha cometido en esa casa es un ser que no forma parte de este mundo, que no forma parte del mundo de los vivos. Entonces, bueno, esto es un poco el adelanto respecto a la obra, pero vamos a hablar más en profundidad sobre ella precisamente con Toni Sánchez Bernal, al que le damos la bienvenida al Tintero y cuya entrevista pues os invito a visualizar y donde, repito, hablaremos de Ofensa al Frío. Buenas, Toni, bienvenido al Tintero. Gracias a ti, para mí es un placer y un honor pues que me hayas concedido este espacio y nada, tan a gusto. Muchas gracias. Bueno, el honor es para mí. Bueno, a ver, tengo que felicitarte por la muy buena acogida que está teniendo Ofensa al Frío. Y bueno, merecía la pena hablar de este libro. Bueno, yo la primera pregunta que te quería hacer, vemos que, bueno, hay un tono, hay un crimen, hay un asesinato, pero no juegas con los viejos cánones del género policíaco, del género negro criminal, sino que juegas con la hibridad. Y es aquí donde hay una curiosidad, en la medida en que, por un lado, hay una parte policial, por otro lado, una parte de terror, la parte gótica. ¿De quién es heredera esta novela? ¿De Poe o de los del género negro? Aunque Poe ya sea él de por sí mismo un precursor del noir. Pues no sabría qué decirte porque, claro, podríamos hablar de muchos referentes, ¿no? También se me ocurre, pues bueno, lo obvio que es Stephen King, claro, en cuanto hablas de terror. Pero para mí también, mi madre y mi padre literarios siempre digo que son Alicia Jiménez Barlet y Lorenzo Silva. También podríamos nombrar pues a Domingo Villar, por ejemplo, ¿no? Que me ayudó mucho llegado un momento, pues a la hora sobre todo de reescribir la novela. Y tantos otros, ¿no? Person and Child, por ejemplo, esa dupla de autores norteamericanos. Entonces no sabría decirte a quién bebe. Yo creo que de todos un poco y de ninguno a la vez, en el sentido de que, claro, es una primera novela, ¿no? Y cuando es una primera novela, yo creo que la escribes desde una posición tan inconsciente e inocente que simplemente te lanzas a escribir sin más, ¿no? Te lanzas a escribir la historia que quieres, la historia que sientes, pero sin pensar en la etiqueta que después le pondrán los libreros y libreras cuando llegue a sus establecimientos, ¿no? O cómo la editorial lo puede vender. Yo creo que ya a partir de la segunda ya empiezas a pensar más de manera industrial, pero en una primera no, entonces simplemente te lanzas. Entonces yo creo que hay muchos referentes y, y bueno, pero quiero creer que ninguno, claro, ¿no? Porque yo que sé, también... Imagínate, ¿no? Que te digo. Yo qué sé. Imagínate que te digo Javier Marías, ¿vale? Que estoy meando fuera del tiesto porque era un autor muy literario. Claro, cuando lo lees es casi imposible
que su estilo tan literario, tan auténtico, tan carismático, no se te pegue un poco, ¿no? Pero aún así, entonces, claro, ¿podría ser el padre de la novela? No, al igual que Rafael Chirves, ¿no? Que también es un autor con un carisma literario en cuanto a estilo muy marcado. Pero no, yo creo que de todos un poco. Y me estoy liando en la respuesta porque es que al final es eso, ¿no? Es decirte, sí, es fácil encontrar muchos padres y muchas madres en esa novela, pero yo creo que ninguno, vaya, que yo tuviese en mente, ninguno. Sí, sí, esto pasa mucho. Recibimos muchas influencias y ahora la verdad, pues bueno, no sabríamos encontrar la identificación, ¿no? Exacta. Bueno, a mí lo que más me sorprendió de la novela al principio es la ambientación. Ujú. Aquella zona de la Sierra de Madrid, fría, solitaria, esa casa perdida en ninguna parte, ya hemos hecho la sinopsis en la introducción. Cuando se quiere escribir una novela que tiene pues, un contenido tan enigmático, un contenido de terror, siempre son indispensables estas escenas, bueno, estas ambientaciones que son muy inhóspitos, porque yo me entró hasta el frío cuando leía la novela. Pues me gusta que lo digas. Claro, mira, la novela transcurre gran parte de la acción, ¿no? En mitad de la Sierra de Madrid. Sin embargo, yo soy una persona, pues, muy cosmopolita, sinceramente. No soy muy de estar en el campo, ¿no? Entonces, pues bueno, esto lo he explicado muchas veces, pero entonces igual me lo has escuchado. Pero yo escribí la primera versión recién llegada a Madrid y claro, yo siempre viví en sitios más o menos cálidos, ¿no? Tarragona, Alicante, Cuba. Y lo pasé muy mal, muy mal, muy mal recién llegado a Madrid en el primer invierno, porque vivía en una buhardilla pues muy mal aislada. Entonces, pues yo me recuerdo escribiendo la primera versión a veces con 5 capas de ropa, y no te estoy exagerando, ¿no? Y con Sí. los dedos muy engarrotados. Entonces yo creo que de alguna manera ese sufrimiento se ha vertido en estas páginas y además soy muy friolero, entonces pues siempre lo paso fatal. O sea, nunca me verás quejarme por el calor, pero por el frío a la mínima me estoy quejando, ¿no? Mírame que estoy aquí con jersey y Sí. seguramente muchas personas, vecinos míos, estarán con una camiseta de manga corta, ¿no? Entonces, pues bueno, yo creo que ya al imaginarme, ¿no? Esa casa en mitad del bosque, pues ya fue como, uff, ahí tiene que hacer muchísimo frío, ¿no? Y sí, yo creo que ese sufrimiento ha acabado empapando las páginas. Sí, 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 porque efectivamente nos metemos dentro de casa y parece que te encierra. Bueno, yo veo que también en el tema policial, porque hay un crimen, no eres muy procedimentalista tampoco, no juegas con los protocolos de la investigación, o sea, es decir, que a lo mejor son cosas que le gusta a la gente que le gusta la ciencia criminológica, que le gusta la ciencia forense, pero esto no lo tratas mucho, no te detienes mucho en estos aspectos, pero sí, en cambio, te detienes mucho en la psicología de los personajes y más en concreto en el personaje de Miranda. Era una lección, querías trabajar mucho más, incluso personajes policiales que pueden ser abruptos, nos pueden parecer abruptos y sin embargo tú profundizas mucho la personalidad de Miranda. Pues fue un gusto que me permití, porque claro, yo había escrito muchos guiones, ¿no? Previamente a esta primera novela, y como tú bien sabes, en un guión tú no te puedes adentrar en la psique de los personajes, porque todo es describir desde la cámara. Y cuando decidí escribir mi primera novela, pues fue como, ay, me quiero permitir, ¿sabes? Me quiero permitir espacio para la introspección de los personajes, es decir, sí, va a haber muchas peripecias, muchos giros en la trama, claro que sí, porque es un thriller y al final, pues bueno, también es mi estilo, ¿no? Me gusta que pasen cosas, pero quiero darme este tiempo, pues, para investigar sobre los personajes, ¿no? Qué piensan, cómo razonan, ¿no? Pequeñas anécdotas, de vez en cuando, pues, tienen pequeños flashes, se van al pasado como nos vamos nosotros en la mente cotidianamente. Entonces, pues bueno, sí que me queda permitir. Y yo creo que me permití tanto investigar esa senda narrativa que, que bueno, al final es lo que ha quedado, ¿no? Yo lo disfruté mucho esa parte. También te confieso que cuando escribí la primera versión yo pensaba, bueno, esta mala se corta, ¿no? O sea,
o sea, yo voy escribiendo, me lanzo y después todo sea que si alguien me quiere publicar algún día este manuscrito, pues bueno, se corta este párrafo, se corta este párrafo y que queden más lo que son las peripecias. Mm, Sin embargo, yo qué sé, yo creo que es esa mezcla del estilo que combina tan bien las peripecias con la introspección de los personajes, yo creo que al final le ha acabado dando este carisma, este plus que identificativo a la novela. ujú. O sea que bueno, entonces yo creo que leyendo tu novela lo que vemos es que hay una terrible tensión entre lo racional, la racionalidad de la investigación criminológica, sus protocolos, y lo irracional. Y eso es lo que también va a mover a Miranda, ¿no? Que es una persona muy cartesiana, pero que a la hora de la verdad va a empezar a dudar de ciertas cosas que en un primer momento pues le parecen supersticiones. Aquí estamos adentrándonos en la parte más paranormal de la novela. Y yo es que por trabajo llevo casi 10 años pues muy en contacto con el mundo del misterio, aunque no pertenezco a él, pero muy en contacto. Entonces, pues bueno, pues tengo conocidos del mundo de la parapsicología, del mundo del espiritismo, ¿no? Y como alguien que no creía en absolutamente nada de el otro lado, del más allá, que podríamos decir, pues claro, ese choque cuando por trabajo te toca, pues de repente estar, imagínate, en una investigación paranormal en una estación de metro abandonada, ¿no? Ese choque de creencias, pues, y de formas de ver la realidad, pues de alguna manera me parecía muy curioso, ¿no? Muy interesante y aplicárselo a los personajes, ¿no? Tú has dicho, Miranda Delgado, que obviamente es una persona muy racional y que no cree en absolutamente nada de esto, pero incluso los personajes de Alba y Miguel, que están muy metidos en el meollo, ¿no? En el epicentro de lo paranormal, que podríamos decir, aún así como cierto pensar de, ¿no me estaré volviendo loco? ¿Sabes? O sea, igual, ¿esto de verdad está pasando? ¿O qué explicación hay aquí? Y eso me parecía muy interesante, ¿no? Primero, tratar los detalles paranormales con naturalidad y después, pues eso, de una forma realista y verosímil de, en caso de que esto pasara, cómo lo vivirían los personajes, ¿no? Porque a veces uno ve o lee novelas fantásticas de terror o con pequeños detalles paranormales sin llegar a lo fantástico y no te crees mucho las reacciones de los personajes, ¿no? Es como que ya saben el contexto fantástico en el que se encuentran y eso es como muy raro, ¿no? Tenemos, por ejemplo, un ejemplo muy claro en el remake, bueno, reboot que hicieron de los cazafantasmas, ¿no? Que han estrenado la segunda parte, por cierto, pero tenemos a estos adolescentes que de repente encuentran el material de los cazafantasmas, un fantasma y empiezan a cazarlo. Y es como, no, espera, el espectador sabe lo que son los cazafantasmas, pero estos adolescentes no saben esto. ¿Por qué se comportan así? Y entonces, pues claro, yo no quería caer en eso, ¿no? Yo quería caer en personas normales que se encuentran ante lo imposible. Y cómo reaccionan de manera verosímil. Sí, porque por ejemplo, sobre estas cosas de lo paranormal, recordemos, bueno, yo soy mucho más viejo que tú, pero yo recordaba estas historias de espíritus, de muertos que contaban nuestros abuelos y nos moríamos de miedo, ¿no? Y bueno, y después decían, oye, es que son súper serias, no cuentes estas cosas a los niños, no los asustes. Entonces, bueno, si se consideraban cosas, creencias de gente de pocas luces, de poca cultura. Sin embargo, en tus personajes, vemos que son personajes, en el caso del matrimonio, totalmente ilustrados, una bisutera por un lado, un traductor por otro, por tanto que son gente ya con una cierta formación, pero sin embargo, también ellos, al igual que Miranda, van creyendo en esta cuestión de lo paranormal. Pero, ¿qué es lo que hace creer en lo paranormal? Es el miedo, porque ellos finalmente es el miedo lo que les va ya haciendo pensar, ¿no? Lo que comentas fue una de las cosas que más me chocó cuando empecé a estar en contacto con el mundo del misterio, ¿no? Como que te he comentado antes. Porque efectivamente, uno desde fuera, desde la barrera, como se suele decir, cree que, bueno, imagínate, ¿no? Que los mediums son unos chalaos.
que se están aprovechando de la gente, ¿no? O que la gente que cree en el mundo paranormal, pues seguro que no tienen mucha cultura, pobrecitos. Eso es lo que uno cree desde los prejuicios y desde la barrera. Sin embargo, yo cuando empecé a estar en contacto con esas personas, de repente me encontraba con que tenías pues a un doctorado eh, haciendo investigaciones paranormales, ¿sabes? Ahí con sus cachivaches que él mismo había como, no inventado porque ya existían, pero bueno, como modificado levemente, ¿no? Y de repente, por ejemplo, imagínate, aquí en Madrid hay un grupo muy famoso del que se ha hecho una película española el año pasado, que ahora no recuerdo el título, está en Netflix, pero salen mucho en un Cuarto Milenio, ¿no? El grupo EPTA. Y el grupo EPTA está conformado por diversos profesionales de diversas modalidades y ninguno de ellos es un chalado sin cultura, ¿eh? Todos son con altos estudios y con sus, ya te digo, incluso hay un par con doctorado y todo en temas de ciencia. Entonces, claro, esa fue de las cosas que más me chocó, ¿no? Y también quitarle ese tabú de, al misterio. Tú has dicho que si es el miedo lo que te hace creer. Yo creo que no, creo que es el empezar a plantearte cosas, ¿no? Yo ya te digo, yo no pertenezco al mundo del misterio, ni siquiera al espiritismo, o sea, no sigo ninguna creencia espiritual, pero sí que es verdad que cuando es, creo que no es el mío, creo que es cuando te empiezas a hacer preguntas, que es cuando empiezas a, bueno, pues a pensar que igual puede haber algo más, ¿no? Después de esta vida, cuando también creo que la edad, ¿no? Cuando te empiezan a ocurrir ciertas cosas que igual no tienen mucha explicación y, y ahí le encuentras mucha explicación. Yo, como te he dicho ahora, yo no soy espiritista, pero es verdad que tengo muchos amigos espiritistas y en todos estos años les he hecho muchas preguntas esperando cogerles el vacío legal. Y siempre pensaba, ahora es cuando, ¿sabes? Veré que me responden de manera por salir hacia adelante, pero se les verá el cartón. Y la verdad es que siempre me han sabido responder de forma muy, muy bien razonada. Porque a mí lo que siempre me habían chirriado de las grandes religiones son los dogmas de fe, ¿no? Esa cosa de, ya incluso en catequesis, que a veces preguntabas ciertas cosas y era como, no, calla niño, esto es un dogma de fe, esto es así porque es así. Y ya como niño uno se quedaba en plan de, esto no me parece muy... No sé, aquí hay algo, ¿no? Aquí parece que me Sí, están aquí mintiendo yo no sé qué está. y que no me saben responder estos adultos. Mm. Y sin embargo, las cosas como son, es que a mí el espiritismo siempre me ha sabido responder. Incluso las preguntas más difíciles y complicadas, siempre me ha sabido dar una respuesta muy bien razonada. Otra cosa es que yo lo crea o no, lo que te sigo. Yo no sigo ninguna corriente espiritual. Pero es verdad que siempre me ha sabido responder muy bien. Entonces, entiendo muy bien. Ojo, estoy hablando del espiritismo codificado por Allan Kardec, no del espiritismo de, bueno, de algunos mediums muy desafortunados que podemos ver en televisión. Eso también es verdad. Sí, sí. Sí. Hay una cosa que justamente ver, las personas que se prestan a este tipo de práctica, a este tipo de rituales, que quieren, bueno, comunicar con un más allá, bueno, es porque realmente creen o están en un estado emocional que les genera la creencia, porque ten en cuenta que la muerte es muy difícil, la ausencia es muy difícil de gestionar cuando perdemos a un ser querido que queremos, que quiere que esté con nosotros, y no sé si a lo mejor esos rituales son una mala gestión o una difícil gestión de la ausencia, la necesidad de creer que a lo mejor sí que está en algún sitio, más que una creencia real es un estado emocional de la persona. No sé si cómo lo es. Pues veo los dos perfiles que has comentado. Es cierto que cuando vas a este tipo de eventos es muy fácil encontrarte con que, yo qué sé, el 95% del público son personas que han perdido un hijo, acaban de perder a la madre, o sea, han vivido experiencias muy duras, ¿no? Claro, ¿cómo se supera el suicidio de un hijo? Yo no me lo quiero ni imaginar. O sea, Uh-huh. entonces sí que es verdad que ves que acuden a este tipo de pensares es buscando una respuesta que les reconforte, ¿no? Y que les dé amparo. Y es normal al final. Pero sin embargo, la gente que sigue el espiritismo codificado por Allan Kardec, al menos los que yo conozco, que son muchos, al menos a nivel nacional de España,
sí que son gente que llevan muchísimos años estudiando la codificación y un montón de libros, y que no han perdido a nadie, o sea, todos hemos perdido al final en la vida, claro que sí, pero que no vienen de historias duras, sino que simplemente pues han empezado a estudiar, un día fueron a una conferencia, les sonó bien la música que escucharon, se leyeron un libro, ¿no? Se leyeron después el libro de los espíritus, después otro, después fueron a otra conferencia, ¿no? Y entonces ves que son gente, eso, que no se han amparado en el espiritismo pues por superar un duelo, sino es que llevan la tira de años estudiando espiritismo y sin necesidad de ninguna pérdida, ¿no? Al menos en un inicio, ¿no? Porque igual les pilló muy jóvenes. Yo, por ejemplo, el personaje de eh, Aurora Arlen, de la novela, que está basada en una medium real, que es amiga mía, eh, pues empezó muy joven. Creo que con 16 años, me dijo una vez, cuando aún el espiritismo no estaba legalizado en España, ¿no? Porque es una persona muy mayor. O recién legalizado, ahora no lo sé. Y entonces, pues claro, pues con 16 años ella tenía madre, padre, hermano, o sea, no se le había muerto nadie, o sea, simplemente, no, pues bueno, empezó a acudir. También es verdad que hay otras personas que acuden a este tipo de prácticas, pues porque si ven que tienen una sensibilidad, que les ocurren cosas inexplicables y bueno, pues creen que ahí es donde les podrán guiar, ¿no? A controlar igual pues esos dones que parecen que tienen. Sí. Pero ahora que hablas justamente del estudio, de la profundización en el tema, ¿no hay muchos timadores en estos temas, en este mundillo, que también aprovechan estados emocionales de los individuos? Por supuesto, por supuesto. De hecho, la gente del espiritismo codificado por Allan Kardec, de la doctrina espírita, son muy críticos con estos mediums. De hecho, para que te hagas una idea, los mediums que siguen el espiritismo no cobran, porque defienden que lo que reciben gratis lo han de dar gratis. Mm. Entonces no cobran, ya tienen otros trabajos con los que pagarse el Mercadona. Entonces esa ya es la... Claro, entonces ¿qué te van a timar? O sea, realmente una persona que no te está cobrando no te va a timar. Claro, Y sí. entonces, claro, los que timan son los mediums que hemos comentado antes, ¿no? De programas muy desafortunados de televisión, que son Mm. los que dan mal nombre al tema de los mediums, ¿no? Que visten pues sotanas estrafalarias, aseguran que si les pagas un dineral vas a poder hablar con tu papá muerto en su despacho a las 5 de la tarde un viernes, ¿no? Ese tipo de cosas. Sí. Eso sí, que yo eso no me los creo en absoluto, pero nada. Mm. Pero ya te digo, yo sin ser espiritista ni seguir ninguna doctrina espiritual, sí que es verdad que veo que esta gente pues no te va... No te va... No se va a reír de ti, primero porque no te va a cobrar, entonces como mucho que te va a decir tu papá está bien, pero no te va a cobrar, entonces también creo que es algo que no haría daño, pero no lo van a hacer, además porque el trabajo que realiza un centro espírita es muy... O sea, no es ese tipo de trabajos. Tú no puedes ir a un centro espírita para ver si puedes hablar con tu papá muerto o con tu hijo muerto. No. Mm. Ellos te van a explicar la teoría, te van a decir... Ellos tienen sus trabajos mediúmnicos, pero en privado. O sea que es que no se van a reír de ti. Ojo, los espiritistas serios, ¿eh? Que hay muchos que no Mm. son, claro. Sí. Pues a ver, hablando de medium, hay un personaje que es medio que lo acabas de mencionar, que yo creo que por lo que veo está inspirada tu amiga, y es la que va un poquitito, bueno, a solucionarle un poco la papeleta a Miguel y a su mujer, bueno, que están perseguidos por el espíritu, que es el núcleo de la novela, de Lucía. Una niña prematuramente fallecida, ya lo dije en la hipnosis, y que, bueno, que va a generar un vacío dentro de esa casa. Pero hay una cosa, a mí Lucía es un personaje que me daba un poquito para atrás. Te lo digo porque sabes que siempre estamos con el mito de que los niños que mueren se van al cielo, están con los angelitos, que son bonachones, y de hecho, mira, yo miro a veces con amigos películas de terror, y dicen, no, no, películas de terror con niños no, que me da yuyo. ¿Por qué? Porque siempre partimos de ese lado angélico del niño. Sin embargo, vemos que Lucía, además de ser una niña tirana, lo que ahora llaman los psicólogos infantiles los niños tiranos,
es un espíritu que no es precisamente muy bueno, ¿no? Sí, a ver, aquí podríamos hablar un poco lo básico, ¿no? Al final la historia se me ocurre así y se me ocurre así. Otra cosa es que después empiezas a intentar justificarlo, ¿no? Porque si no, no habría historia, Sí, básicamente. claro. Em, claro, fíjate, bueno, en la novela está bien razonado, ¿no? Creo. Entonces, Sí. y también no quisiera caer en destripar cosas de la trama. Pero aquí empezaríamos a hablar un poco de las vidas pasadas, ¿no? De que, bueno, pues según la doctrina espírita, cuando nos vamos al más allá, cuando desencarnamos, pues como que recordamos todas nuestras vidas pasadas. Entonces, claro, aquí tú y yo somos muy buenos, ¿no? Se supone, tendremos nuestras sombras, seguro, Mm. pero creo que somos más o menos ciudadanos funcionales. Sin Respetables, embargo, sí. nadie, en caso de que existan las vidas pasadas, que yo no lo sé, pero en caso de que existan, no sabemos lo que hemos hecho en vidas pasadas, tú y yo. O sea, Mm. igual hemos sido, yo qué sé, asesinos, maltratadores, o sea, hemos sido dictadores, o sea, yo qué sé. Mm. Entonces, claro, si nos creemos esta versión de las vidas pasadas y que al desencarnar lo recordamos todo, pues bueno, como de alguna manera volvemos a nuestra naturaleza, ¿no? Volvemos a nuestra, sí, a nuestra naturaleza más primaria. Entonces, pues bueno, por desgracia hay espíritus malos y espíritus buenos, ¿no? Ujú. Después haré alguna pregunta sobre el terror. Bueno, tú eres, bueno, pues también una persona que has hecho ensayo, has reflexionado sobre el fenómeno del aborto. Entonces, la pregunta que yo te quería hacer, es verdad que desde un punto de vista simbólico, los lutos, los duelos son muy distintos a veces en Occidente que en Oriente. Y todo depende del contexto cultural, civilizatorio y simbólico en el que estás, pero yo sí te quería preguntar sobre la muerte como una cuestión que has tratado, lo has tratado a nivel ensayístico, la muerte como una cuestión existencial. El tipo de dolor que nosotros que sentimos es aquí en Europa es un producto también cultural o es algo inherente a la condición humana. Bueno, es normal, ¿no? Que cuando se muere un ser querido nos duela. Eso es así, o sea, al final es inevitable. Por mucho, o sea, imagínate que tú y yo creyésemos al 100% a ciegas en el más allá. En el que en el más allá Mm. estaremos juntos otra vez con nuestros padres, con nuestros amigos. Aún así, cuando se te muere un ser querido o un amigo, es normal, es inevitable que te duela, o sea, y que se te desgarre la vida los primeros días, o sea, es inevitable. Y que llores, claro que sí. Sí que es verdad que aquí cambia mucho las culturas, ¿no? En Oriente creo que no hay tanto tabú, según en qué país, obviamente, y según en qué culturas eso. Pero sí que es verdad que quien cree, por ejemplo, en la reencarnación, ¿no? En el hinduismo, pues, pues bueno, como creo que no tienen este velo de miedo y como que lo aceptan de una manera creo que más natural y que pasado el duelo más duro de los primeros días creo que se acepta de una manera más, bueno, más bonita, ¿no? Pero claro, es que al final es inevitable, porque tú imagínate que tu mejor amigo, tu hermano, quien sea, un ser querido, imagínate que emigra a Chile. Claro, tú le vas a echar de menos igual. Lo que pasa es que, aunque tú sepas que está bien en Chile, tu amigo, tú le vas a echar de menos igual y le vas a añorar y todo. Entonces, aunque tú creas en el más allá y creas no, pues fulanito está bien en el más allá, claro que sí, aún así te va a doler. Entonces, ¿qué decirte? Es que es inevitable el dolor. Otra cosa es el sufrimiento, que eso sí que ya es opcional. Eh, Aquí según la versión que te creas de lo que pasa después de la muerte, ¿no? Si crees que todo acaba aquí, pues es normal que te duela igual un poco más, ¿no? Porque al final pues crees que ya no volverás a ver a esa persona, crees que mira qué pobrecito que se le ha acabado la vida a los 40 años cuando aún tenía mucho por vivir. De otra manera, creo que igual quien cree en la reencarnación, aunque hay muchos tipos de reencarnación, ¿no? Cambia mucho la reencarnación del espiritismo con la reencarnación del hinduismo, con la reencarnación
del budismo, por ejemplo, pero quien cree en la reencarnación, pues bueno, es como esa cosa casi bonita de decir, bueno, está evolucionando, como fue una buena persona es de creer que la siguiente vida será mejor. Entonces, bueno, siempre tiene algo de consuelo, casi de opio, el tema de creer en más allá, puede ser, pero allí cada uno, es que al final son cosas que se sienten o no. Ujú. Bueno, entonces, vamos un poquitito al tema de la novela. Tú eres guionista de formación, ¿no? Algunos dicen hoy en día, bueno, yo no lo he visto, tampoco lo he visto en la novela, pero bueno, se hacen sus comentarios, de que hoy en día las novelas se están mucho basando en los guiones, imitando a los guiones. ¿Tú crees que esto es cierto también? Porque bueno, vemos novelas con muchísimos diálogos, con poca ambientación, con poca ilustración, con poca explicación, donde se está reduciendo. ¿Hay hoy en día una influencia en la manera de escribir, una influencia del mundo del cine? Incluso que hay autores que ya que escriben con la esperanza de que sus novelas sean llevadas al cine. Totalmente sí. Y yo antes cuando te he dicho que al escribir mi primera novela, uno de mis objetivos era darle espacio a los personajes para introspección, ¿no? Porque claro, al final me gustan autores como Rafael Chirves, Javier Marías, aunque no me parezco en nada de ellos, ¿eh? No me estoy comparando en absoluto con semejantes dos genios. Pero me refiero que yo sí que quería dar espacio a introspección a los personajes, precisamente para no caer en eso, ¿no? En que no fuese una miniserie o una serie o una película novelizada. Porque efectivamente yo creo que es uno de los grandes males de hoy en día. Digo males, igual no es la palabra más adecuada, pero sobre todo en el thriller se nota mucho, ¿no? Se nota que la gente está pensando escribe una novela porque no puede escribir una serie para Netflix, ¿no? Entonces escriben la novela con la esperanza de que se la compre Netflix después, cuando se publique. Y bueno, a mí eso me parece una pobredumbre, ¿no? Otra cosa es que después se adapte la novela, claro que sí, y que bien, y que siempre han habido autores más fáciles de adaptar y más crípticos para el gran público, por supuesto, pero sí que es verdad que hoy se siente, ¿no? Hoy se siente esa cosa de... Lo ves en las presentaciones de las novelas, ¿no? Que una de las preguntas que siempre cae es, ¿habrá adaptación o te gustaría que se adaptase tu novela? Mm. Entonces yo sí que veo eso, veo que muchos escriben novelas hoy en día porque no pueden escribir una serie para televisión, cosa que a mí me parece muy pobre. Y que veo que la gran influencia de muchos escritores hoy en día ya no son las novelas, sino eso, las series, ¿no? Pues que si tienen una hora libre al día, ya no leen, sino que ven una serie. Y yo qué sé, yo es que disfruto tanto leyendo que también viendo películas, tampoco no quiero que se me malinterprete, pero al final es como, qué pobredumbre, ¿no? No leer a Galdós. Sí, 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 O justamente sea, sí. son esas cosas que yo sí que veo que está yendo un poco de capa caída todo esto. Y además, Sí. y en el género del thriller sí que se nota un montón. Se nota un montón, pues esto, de que quieres hacer una serie pero no te atreves, porque igual no te la producen, entonces escribes una novela. Ujú. ¿Qué te digo? Bueno, en tu novela hay mucho misterio, hay mucho miedo, hay mucha sensación de miedo. Bueno, sin hacer spoiler, el frío juega un papel importante en el estado anímico de las personas, en la ambientación, el desarrollo de la propia trama, pero veo que creo que de escenas de gore, escenas de sangre, solo hay una y bastante, bueno, moderada, ¿no? Eh, Pregunta que te quería hacer tú, bueno, que conoces todo este mundo del terror. ¿Por qué la gente hoy en día le da, digamos, tanto morbo ver la sangre? Porque no se dan cuenta de lo que supone infligirle daño a una persona. Yo veo, en este sentido, yo le agradezco a todos los actores que eviten la estética de la sangre. Ujú. Porque a mí, yo digo, no me produce el rechazo, no me parece que no vale nada, no aporta nada Ujú. literariamente, y aquí tú también has hecho lo mismo, has evitado esa estética de la sangre, lo que no significa que no hayas trabajado los personajes y que no hayas generado una serie de sensaciones
angustiosas incluso en el propio lector. Pero yo volví a la pregunta, ¿por qué este morbo por la sangre y este morbo por el sufrimiento? Porque es que no son escenas banales, o sea, son escenas sumamente crueles. Ahora a la gente le está gustando esto de ver a la gente sufrir. Está de moda, tienes toda la razón. De hecho, mira, es que me hace gracia tu pregunta porque justamente ayer por la tarde fui con mi pareja a la casa del libro y, y salí con cierta desazón de la casa del libro. Y recuerdo de camino a casa comentarle, ¿no? Que, ostras, es que como que hoy en día al thriller se le pide ese plus de detalles macabros y de cosas cada vez más rebuscadas, ¿no? O sea, ya no es el asesino que mata a una mujer embarazada, sino ya es el asesino que mata a una mujer embarazada, le abre en canal, quita el feto y encima lo arranca, ¿sabes? O sea, que ni siquiera corta el cordón umbilical con un cuchillo o unas tijeras, sino que encima lo arranca con las manos o con la boca. O sea, ya es como cada vez argumentos y detalles y escenas cada vez más macabras. Claro, es verdad que el público es lo que pide, parece ser. O sea, al final... Yo te digo porque sí, porque estamos viendo a gente sufriendo, estamos viendo cómo en Gaza que hay bombardeos y gente que sufre muchísimo, sufre anímica y físicamente. Y yo digo, es un poquitito lo que me sorprende de este morbillo. Pero no, quizá no hay en esa estética de la sangre una voluntad también de ocultar la insustancialidad de la obra, porque yo a veces leo, como tú, me voy a una librería, miro 5, 6 y 7 contraportadas y me da la impresión de haber leído siempre lo mismo. Y en cuanto me hablan de asesinos en serie, dije, bueno, ya sé de qué va. Me da la impresión de haber leído siempre lo mismo. Esta estética, vuelvo a la pregunta, sin que te tengas que meter con nadie. Es la prueba de la insustancialidad de las tramas, de la pobreza literaria. Tenemos que hacer que la gente llamar la atención a la gente, porque podríamos llamar la atención también con picos lingüísticos, con un lenguaje bello, sin embargo no, vamos a lo fácil. También es un producto de la degradación de lo literario. Bueno, me parece más una lección, ¿no? Yo, por ejemplo, creo que no caigo tanto ahí porque siempre me ha gustado más el fue de campo. Me parece más interesante lo que se genera en tu cabeza que lo que te pueda yo describir, ¿no? Tanto en escenas de sexo como en asesinatos. Al final, creo que siempre va a ser más potente lo que genere tu cabeza que no. Javier Cercas siempre dice algo que llegó a escribir en Terra Alta, la novela con la que ganó el premio Planeta, que dice el 50% de la novela lo pone el autor y el otro 50% lo pone el lector. Entonces, claro, es una máxima que me gusta seguir y entonces darle todo el plato servido al lector me parece un poco facilón. Me gusta dejar eso, me gusta dejar cosas fuera de campo para que tú te lo imagines. Y además lo que tú te vayas a imaginar siempre va a ser normalmente más grave que lo que yo te pueda describir, ¿no? Claro, por ejemplo, yo en cine soy muy fan de Haneke, de Michel Haneke. Y Michel Haneke, tú lo sabrás que si has visto varias películas de él, que a veces te deja la cámara estática y fuera de campo, justo como al lado, está cometiendo un asesinato, ¿no? O algo mal rollero. Y claro, el espectador piensa, ostras, panea un poco la cámara, ¿no? Muévela para que me enseñes lo que está pasando. Pero no, Haneke no te la mueve la cámara. Tú estás viendo simplemente la pared o la tele, donde reflejado en la tele se ve lo que está pasando al lado fuera de cuadro. Y claro, ¿qué potencia consigue eso? Pues que lo que pasa en tu cabeza es mucho más fuerte que lo que tú ves ahí. Entonces no sé si es una degradación. Yo creo que es más, quiero creer que es más una elección efectista porque, bueno, pues igual hoy en día es lo que se pide. Y tú cuando escribes justamente que hablas de la imaginación, que hablas de no decirlo, no darlo todo. ¿Te has parado a veces en un párrafo de decir, bueno, esto no lo voy a decir porque tengo que dejar que el lector, su imaginación vaya funcionando? Pero eso también es un tema complicado. No darlo todo, pero sin embargo encontrar la forma y el ritmo narrativo para que
la imaginación del lector detone, ¿no? Porque eso es el gran secreto de la escritura. Pues es decir, no darlo todo y hacer que el lector sea capaz de imaginar. Esto es complicado. ¿Te ha llevado muchas horas delante del teclado? La verdad es que sí, porque yo soy bastante lento a la hora de escribir, o sea, no a la hora del ejercicio físico de escribir, sino repasarlo, 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 cuestionarme mucho, igual demasiado. Cualquier línea, cualquier párrafo, cualquier decisión de adjetivar una palabra u otra. En eso me recuerda mucho Carlos Ruiz Zafón, ¿no? Que decía de que cuando él entrega un manuscrito a su editora, cuando entregaba, que se le echa en falta, pues de que cuando entregaba un manuscrito era como, yo estaba seguro de que cada línea yo la había repasado 100.000 veces, ¿no? Entonces es algo parecido, claro. Yo imagínate, empecé esta historia en 2019. Entonces, obviamente no he estado todos estos años cada día trabajando en la novela, pero sí que muy a menudo, ¿no? Y le he dado muchas versiones. Y con la que estoy ahora escribiendo, pues lo mismo. Ahora en verano hará 2 años que estoy con ella. Y la primera versión ya termina hace tiempo, pero pues a la otra versión, ahora haces una versión pues más deteniéndote en cada frase, y aún así da igual, porque después cuando vuelves a hacer otra versión, la vuelves a cambiar y vuelves a cuestionarte cosas, o sea, sí, es de las cosas más difíciles también, de qué cosas sí que tienes que especificar varias veces para que quede claro, cosas que igual es más interesante que no, pero claro, igual hay detalles que la trama te pide que tienes que dejar claro, ¿no? Por ejemplo, imagínate, me lo estoy inventando, pero este personaje puede ser la hija de este hombre, sin que este hombre lo sepa. Al final lo tienes que dejar más o menos claro, ¿no? Tampoco no puede ser muy ambiguo, pero otras cosas igual sí que puede ser más ambiguo. Entonces, bueno, Sí, son muchas las preguntas que te vas haciendo. ¿Qué te voy a decir? sí. Tú también escribes, tú lo sabes, que al final, bueno, el cableado de la cabeza de un escritor Sí, necesita a veces... sí, sí. ¿Qué te digo? A veces se habla, siempre hay algo de nosotros en lo que escribimos. ¿Hay algo de ti en Ofensa al Frío? No te estoy forzosamente hablando de la autoficción, que la gente critica la autoficción y yo no sé por qué, porque la gente habla de lo que experimenta y de lo que ve, ¿no? Pero bueno, ¿qué hay de ti, de tu forma de pensar en esta obra? Inevitablemente hay mucho. Mario Vargas Llosa dice que escribir una novela es hacer un striptease al revés, ¿no? Es decir, empiezas desnudo, pero para que la gente no vea tu desnudez, pues empiezas como a añadir cosas de la trama, cosas de los personajes, entonces para que no se te note que estás desnudo, ¿no? Entonces, pues bueno, claro, al final, ¿qué hay de mí? Pues muchísimas cosas y nada a la vez, podríamos decir. En el sentido de que yo no me he visto, por suerte, en las peripecias a las que se enfrentan estos personajes, y espero no encontrarme nunca, pero... Pero bueno, pues después hay detalles, ¿no? Como por ejemplo, Cayo, una reescritura muy importante tuvo lugar cuando fui papá, porque fue entonces cuando me pude poner en los zapatos de estos personajes, ¿no? Entonces, pues bueno, pues sí que hay pequeñas reflexiones o pequeñas anécdotas que introduces tuyas. A veces es simplemente, yo qué sé, mira, hay un capítulo, te lo puedo decir porque no es ningún spoiler, ¿no? Pero hay un capítulo en el que van a preparar una ensalada y dice de echar dátiles a la ensalada. Pues yo es que le echo dátiles a la ensalada, entonces claro, es inevitable que cuando escribo esa escena, pues te pongo dátiles en la ensalada. Entonces, pues claro, pues bueno, ¿cuánto hay de mí? Pues mucho, pero tampoco... Quiero creer que tampoco tanto. Bueno, ahora que hablabas de todo este tema de la paternidad, bueno, Miguel y su mujer, espera que tengo una especie de lapsus de agujero sobre el nombre de la mujer de Alba, Miguel, no me acuerdo. Alba y Miguel. Alba, mira, y mira que era fácil, sí. Bueno, vemos que hay un vacío con la muerte de Lucía. Ya un poco, quizá una pregunta más sociológica, ¿no? ¿Los hijos son realmente el lazo de unión entre dos personas? O uno podría ser también lazo de desunión, porque a veces nos encontramos con padres que acaban rompiendo por culpa de los hijos, porque, por ejemplo, por su concepción de la educación no es la misma, ¿no? Pero aquí lo que vemos que lo que ha roto lo que está rompiendo el matrimonio es pues, la muerte de Lucía.
Pero sin embargo, ellos, aquí sí que hacer spoiler, van a encontrar un nuevo puente de reencuentro, ¿no? Yo no sé si esto, la familia o la paternidad son realmente, como ya te preguntaba, pues ese lazo de unión que en un matrimonio. Uf, es que menudo temón. Porque al final la Sí, sí, paternidad y... Es que al final la paternidad y la maternidad yo creo que es el hecho más transformador que pueda haber, ¿no? Yo al menos lo he probado en mis carnes, que, que me cambió por completo. Podríamos caer en lo facilón, ¿no? No, claro, es que cuando eres papá o mamá, pues el centro de tu vida cambia a una persona externa encima, ¿no? Que le puede pasar cualquier cosa y qué miedo y todo eso. Y sí, es verdad. Yo siempre me río del cliché de las parejas que igual están en crisis y dicen, no, vamos a tener un hijo para reforzar nuestro amor, ¿no? Y es como, ay, chata. ¿Qué va, qué va, qué va? ¿No? Porque al final, pues bueno, pues es inevitable que cuando tienes un hijo o una hija, pues te quita mucho tiempo y, sobre todo los primeros años, pues te quita cualquier atisbo de intimidad y de tiempo de calidad para la pareja, ¿no? Como tú has dicho antes en tu pregunta, pues salen los debates, ¿no? De qué tipo de educación queremos. O esto sí o esto no. Pantallas, ¿no? Pantallas hasta los 3 años o no pasa nada porque vea un capítulo de Pingu un día esporádico. O sea, claro, hay debates por todo, o sea, por todo. O sea, qué tipo de alimentación, cuándo introducirle cierto alimento. O sea, al final es muy fácil que un hijo o una hija cree desavenencias en una pareja. Y yo lo veo en mi entorno más inmediato de muchas parejas que no han sobrevivido a paternar o a maternar, ¿no? Es decir, que con el hijo, con 1 año o 2 años, han roto. Pero no te estoy hablando de una o dos parejas, sino un montón. Y lo entiendes porque es que al final es muy difícil. Entonces, claro, ¿qué decirte? Con todo, el argumento de esta novela salió de una vivencia más o menos personal, y es que yo hace muchos años, em, en mi entorno también inmediato, hubo una pareja joven que perdió a su hija, o a su hijo, ahora no recuerdo el sexo de la pérdida. Y yo recuerdo en el metro, de camino al tanatorio, decirle a mi pareja, ahora van a romper, ¿no? Porque es un dolor tan grande, tan inasumible que van a romper. Sin embargo, mi pareja me dijo, no, al contrario, o sea, esto les va a unir más. Y fue como, bueno, ya se verá, ¿no? O sea, pero empezamos a tener un debate muy bonito ahí en el metro. Y cuando 1 año después, más o menos, se me ocurrió esta historia de Ofensa al Frío, yo creo que me lancé a escribir la novela buscando darle respuesta a esa pregunta, ¿no? De, oye, la pérdida de un hijo o una hija hace que una pareja se una o se distancie más. Y qué curioso, ¿no? Qué curioso ver esta historia de amor de Alba y Miguel, porque para mí, aunque es un thriller, que lo es, pero la columna vertebral para mí es la historia de amor entre Alba y Miguel. Entonces, pues bueno, fue la búsqueda a darle respuesta a esta pregunta. Bueno, ya mira, vamos a ir ya en fase final aquí de la entrevista. Yo quería hacerte unas preguntas como guionista que eres, ¿no? Sobre todo sobre el tema del cine de terror. Bueno, en mi época hubo tres películas que hicieron, bueno, que marcaron nuestra juventud. Por un lado, El Exorcista, Carrie y evidentemente El Resplandor. Y eran películas que los efectos especiales no eran lo que son ahora, pero te daban yuyo, te generaban un cierto miedo, que decimos, vamos a ver una película de terror. Y los diálogos tenían también pues una cierta fuerza, ¿no? Recuerda aquella frase del exorcista, como que dice, oye, mira lo que ha hecho la zorra de tu hija, ¿no? Aquella frase que hizo época. Bueno, Sí. entonces ahí se veía un esfuerzo de los guionistas por también llamar la atención del telespectador. Hoy vemos que las películas tienen muchos efectos especiales, pero ¿no te da la impresión que en cambio el guionismo, la trama han perdido en calidad? Absolutamente, absolutamente.
O sea, El estilo de terror, sí. sí, a nivel general, ¿eh? O sea, después es verdad que al año siempre surgen un par de joyas de películas de terror muy buenas. Pero es verdad que a nivel general ha decaído mucho. Claro, es que los que tú has nombrado, imagínate, ¿no? Carrie, Brian De Palma. El Resplandor, Kubrick. El Exorcista, pues William Friedkin. Claro, son tres genios del celuloide irrepetibles. Hoy en día no tenemos a un Kubrick haciendo terror. ¿Sabes? O sea, imagínate uno de los grandes nombres de hoy en día que de repente dijese, oye, voy a hacer una película de terror. No hay. No, no hay, ¿no? También es verdad que antes yo creo que se daba más también a la atmósfera, ¿no? A crearte ese mal yuyu constante en el cuerpo. Sí. Por ejemplo, La semilla del diablo, ¿no? Otra vez Polanski. Es que, claro, detrás de la cámara tienes a otro genio del séptimo arte. Pero que creo que primaba más darle fuerza al guión y a la atmósfera. Sin embargo, hoy en día es como más el susto fácil. Estoy hablando en general, a brocha gorda. Sí. Pero es verdad que, por ejemplo, hoy en día se ha puesto de moda desde hace unos años lo que se llama jump scare, que es como, no está pasando nada, pero de repente en montaje hay como un subidón de música en un segundo y cambio de plano. Y no pasa nada, o sea, es simplemente la chica que se ha girado y al darse la vuelta no hay nada, ¿no? Pero ya como en el montaje te ha habido ese subidón de música de repente y el cambio de plano, ya es como el espectador ha hecho como este pequeño susto. Pero sin embargo eso es algo muy barato, o sea, ni siquiera es un susto, es un efectismo muy barato. Sin embargo, es hoy lo que muchas películas tú ves que lo hacen porque da la sensación de que se han dado cuenta de que a la media hora no había pasado nada, ¿no? Y bueno, pues en montaje solucionémoslo dándole este ritmo para que el espectador no se salga de la sala de cine. Entonces, bueno, pues claro, pues sí que es verdad que está un poco en horas bajas el cine de terror. Saliendo aún así un par de joyas al año, repito, que también por suerte hay un par de genios. Por ejemplo, está el genio este, que ahora me saldrá el nombre, pero que hace series para Netflix y ahora la última para Prime Video la hizo, que es de terror. Yo no he visto ninguna, pero tiene muy buenas críticas. Entonces, pues bueno, pues me las quiero creer. Pero claro, repito, es que las películas que tú has dicho son unos grandes nombres irrepetibles. Entonces, claro, no encontramos hoy en día a un Kubrick, a un Polanski, a un Brian De Palma haciendo terror, por desgracia. Y tú que, bueno, que conoces también todo este mundo de la oscuridad, todo este mundo paranormal, ¿nunca te has planteado, pues, también decir, oye, yo también voy a vender un guión, a ver qué me dicen? Pues lo intenté, lo intenté, pero la verdad es que aún no se ha dado. Sí que me gustaría, no te voy a negar, me gustaría que con la novela, pues de alguna manera se diese la oportunidad de mover otras historias de terror ya a nivel celuloide, pero aún no se ha dado. Pero vaya, me encantaría, claro, sí, sí. O sea, ¿ahora cómo te sientes? ¿Más como guionista o como escritor, como novelista? O como las dos cosas, no sé. ¿Qué es lo que más te tira? Pues mira, es curioso el arco de evolución del personaje de Tony Sánchez Bernal, en el sentido de que yo siempre me he considerado un contador de historias porque al final me gustan muchos ámbitos, ¿no? O sea, como si llegado un momento me tocase escribir el guión de un cómic. Me encantaría escribir el guión de un cómic, aunque no se haya dado aún. Pero claro, es verdad que mi vocación primigenia fue el cine por circunstancias de la vida. Acabé descubriendo el gran amor hacia los libros y la literatura y de alguna manera hizo que me apartase del cine, no te lo voy a negar. Y ahora me encuentro como entre dos mundos a la expectativa de, bueno, no me voy a imponer nada porque al final es, según la historia, el medio que te pide, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando se me ocurrió Ofensa al Frío, la verdad es que enseguida vi que era una novela. No pensé, es una película o es una miniserie. No. Aunque es verdad que hay gente que me dice que es fácilmente adaptable, sí es verdad, pero yo enseguida vi la novela, ¿no? Sin embargo, a veces se me ocurren historias y digo, no, esto es un guión de largo de 90 minutos. Entonces, pues bueno, estoy un poco a la expectativa de cuál va a ser mi futuro como contador de historias, pero en ambos me siento muy cómodo
Lo que pasa es que es verdad que no te negaré que me encanta escribir narrativa y espero quedarme y hacer carrera aquí. Bueno, pues después de esta primera novela, yo ya sé que vas a ir haciendo camino. Bueno, Tony, yo para los seguidores volver a recomendar Ofensa al Frío, sobre todo, y sin hacer spoiler, cuidado con los que tengáis termómetro en vuestra casa, o sea que bueno, intentad leerlo con haya buen tiempo. Mira, Tony se ríe. Ofensa al Frío, publicado por Planeta, una obra, una híbrida entre género policíaco y género gótico, con su parte policial, con su parte de miedo, con sus enigmas, y por lo tanto es una novela que os va a entretener, que yo aquí desde el tintero recomiendo muy vivamente, sobre todo porque es una primera novela y yo creo que para ser una primera novela, hombre, un bravo, ¿eh? Y no lo digo por ser condescendiente. Bueno, en cualquier caso, Ofensa al Frío de Tony Sánchez Bernal en Ediciones Planeta. Y bueno, pues ahora me queda agradecerte, Tony, este tiempo que me has dedicado, que sé que estás muy solicitado, y junto a nuestros lectores, pues desear, o junto a Tony, desearos, seguidores, pues como siempre, 1 millón de abrazos literarios y desde luego reiterar mis gracias a las palabras y al tiempo que nos ha dedicado Tony Sánchez Bernal. Adiós.